Tal amigos presentes? Una semana más aquí grabando para ustedes en este hermoso programa que sé que ha sido de bendición para cada uno de ustedes, lecciones de vida para usted y toda aquella persona que desea escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando, recuerde, en esta sesión lo que es los temas del Evangelio de Juan. Decíamos entonces que una de las cosas especiales que hace este libro, el libro de Juan, es en cuanto de que él, más que mostrar la vida de Jesús como lo hacen los demás discípulos, en este caso, por ejemplo, vemos que en Mateo menciona sobre la vida de Jesús. Aunque Marcos, bien es cierto, y Lucas no eran discípulos directamente de Jesús, pero sí fueron discípulos de los apóstoles. Y en este caso ellos también narran lo que son episodios de la vida de Jesús, incluyendo su muerte y su resurrección. Juan, aunque él no se centra en narrar toda la vida de Jesús como los otros lo hicieron los otros evangelios, pero aunque deja una parte también de la vida de Jesús, el centro o el enfoque de su evangelio, y era lo que yo decía la semana pasada, y es lo que también reafirmo en este estudio que vamos a tener, y es en cuanto a que Jesús es el Hijo de Dios, y ese es el centro principal de este estudio de Juan. Y no solamente reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también Jesús es también Dios. Pero antes de seguir con el estudio de esta lección, quiero por favor invitarles que si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, por favor corra y lo haga ya. Voy a dejarles el enlace aquí abajo y es Relatos de Esperanza. Recuerda que cuando te suscribes a mi canal estás apoyando para que más personas puedan conocer sobre este canal, puedan también no solamente conocer, sino también oír estos hermosos mensajes que se están grabando. Ayudas a que el algoritmo de YouTube pueda moverse mejor para recomendar estos videos, y sobre todas las cosas estás apoyando a que se difundan las buenas noticias. Así que por favor suscríbete al canal, comparte este video con otras personas para que ellos también se puedan suscribir, y recuerda por favor darle un like al video si te gustó para que pueda aparecer dentro de los videos recomendados. Así que por favor, ya sabes, suscríbete a tu canal Relatos de Esperanza. Recuerda que este es un canal cuyo objetivo principal y razón de ser es predicar y anunciar las buenas noticias de esperanza a otras personas. Entonces, como les indicaba, vamos entonces a estudiar lo que sería en esta semana las señales de divinidad. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que aunque la Biblia nos habla sobre Jesús en el principio, y que vamos a estar posteriormente estudiando este tema, aunque nos habla un poco sobre el principio de Jesús con el Padre, vemos de que aquí hay evidencias adicionales. Y esta es una de las cosas que me llama mucho la atención, porque aunque ya Juan lo va a establecer en el capítulo 1, vamos a ver entonces que en los otros capítulos que vamos a estar estudiando, Juan reafirma lo que ya previamente dice en el capítulo 1. Entonces vamos a comenzar sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces estudiando una de las señales que también Jesús muestra su divinidad, y que podemos ver que en realidad es una señal que reafirma que Jesús es también divino. Una de las señales que vamos a estar viendo es en cuanto a la alimentación de las 5,000 personas. Y aunque los evangelios de Lucas, de Marcos y Mateo también mencionan sobre la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué tiene de especial este milagro y qué lo hace diferente en el libro de Juan? Aunque estos otros evangelistas mencionan el episodio, acá Juan lo amplía de una forma que nos lleva al punto de ver lo que son las señales.
y que estas señales, como lo decíamos en el primer estudio, nos llevan a contemplar, a admirar, a, digamos que a un nivel de poder reconocer, ¿verdad? Porque ese es más que todo el sentido de por qué usted contempla, de quedarse maravillado. Estas señales nos llevan también, como lo decía, a ver el poder y el señorío de Cristo. Entonces, vemos aquí que esta señal de la multiplicación de los panes y peces tenía un propósito en especial. Esta señal la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el cual te invito a que lo leas con calma, ¿verdad? No lo voy a estudiar todo con ustedes en este video porque entonces se iría prácticamente todo el tiempo aquí con este único capítulo y no es el propósito de hacer un estudio textual de todo, porque el motivo de estos videos, recuerda que es que usted pueda escudriñar las escrituras. Pero para poner el contexto antes de irme a los versículos que voy a usar, notemos de que aquí está pasando una necesidad. Y es la parte que a mí me gusta mucho, que cuando la Biblia nos habla de una solución, hay un contexto de necesidad que antecede a este acontecimiento posterior a la resolución de ese problema. Entonces, vemos aquí de que Jesús se va al otro lado del mar de Galilea, dice el versículo 1, y hay una multitud que le estaba viendo, que veía cómo hacía las señales, el versículo 2, en cuanto a sanar a los enfermos. Y entonces, ahora Jesús, versículo 3, se sienta con sus discípulos y dice el versículo 4 que estaba cerca la Pascua. Vemos aquí entonces que hay una similitud entre algunas cosas que representan en cierta forma a Moisés. Moisés, ¿y quién era Moisés y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Moisés, recordemos que aparte de ser un gran hombre de Dios, dedicado a Dios, un profeta de Dios, reconocido por que partió el Mar Rojo, entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Moisés es un anticipo o un antitipo, o una parte que muestra a Jesús posteriormente. Es digamos que una representación de Jesús. Y vemos aquí en el versículo 4 del capítulo 6 que en este caso estaba acercándose a la fiesta de la Pascua de los judíos. Y Moisés también aparece dentro de este contexto cuando el pueblo de Israel va a ser liberado. Se acerca también la Pascua, o se instituye, mejor dicho, lo que es la Pascua de los judíos, que eso que conmemora la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de una forma literal. Ahora vemos también que en el versículo 3 Jesús sube a una montaña con sus discípulos. Vemos también que cuando el pueblo es liberado de la esclavitud, unos 50 días aproximadamente, ellos en este caso reciben la revelación de los mandamientos cuando Moisés sube al monte, ¿verdad? Sube entonces allá al monte Sinaí y está en la presencia de Dios. Notemos que cuando la Biblia nos habla de subir, muchas veces subir no solamente se limita a una acción física en la cual te tengas que mover de un lugar a otro, sino que también el subir, según el marco bíblico, nos lleva a que es un encuentro cercano ante la presencia de Dios, ante la gloria de Dios. Cuando usted está cerca de la gloria de Dios, hay una transformación y hay nuevos cambios, hay cosas que van para mejor en tu vida. Entonces, note que esta no es la excepción en la cual Jesús al subir es porque algo va a acontecer, ¿sí? Entonces vemos de que en este caso no va a ser la excepción. Entonces versículo 5 dice que Jesús alza los ojos, él ve la multitud y entonces dice de que le pregunta a Felipe, ¿y ahora cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y el verso 6 dice que él decía esto para probarlo, para ver qué iban a hacer.
Y esto es muy, muy interesante verlo, de que Jesús ya hemos aprendido que es Dios también, y Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí esto nos llama la atención a ver de que muchas veces Jesús está allí a la expectativa, por así usar un término, o está allí esperando, ¿verdad? A ver qué va a pasar. Y esto tiene que ver más que todo a que cuando Jesús espera para ver qué va a suceder en nuestras vidas, Él espera no porque Él no sepa la solución. Jesús espera muchas veces porque Él quiere que nosotros entremos a la acción. Entonces dice que Felipe le responde, el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. El verso 8 nos continúa diciendo que Andrés, el hermano de Simón, le dice que hay un niño con 5 panes de cebada y 2 pescados. Y dice, pero ¿qué es todo esto para tanto? ¿Verdad? Entonces el verso 10 nos dice que ahora Jesús le dice, hagan recostar toda la gente, y te puedes seguir leyendo que allí entonces sucede el milagro. Hay multiplicación de panes, y vemos que cuando después que el pueblo de Israel sale de Egipto hacia el desierto, también la gente empieza a decir, ¿y qué vamos a comer? ¿Verdad? Entonces Dios se muestra a través del maná, ¿sí? Se muestra a través de la recolección del maná que el pueblo tenía que hacer, y esta recolección del maná dice que sobró, ¿verdad? Pero esto que sobró no se podía guardar para el día siguiente, sino que había que aprovecharlo y en este caso pues consumirlo, exceptuando el día sábado, que era el día donde no se recogía maná, porque el viernes caía doble porción y que se podía guardar para el día siguiente, porque era una enseñanza que Dios le está dando a su pueblo en cuanto al día de reposo. Entonces, pero vemos aquí de que hay 12 setas recogidas, es lo que dice el versículo 13, y entonces el número 12 es símbolo, o podríamos ponerlo, de lo que son las tribus de Israel, que eran, o de lo que eran las tribus de Israel, y que en este caso es completo, ¿verdad? Exacto, las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos aquí que hay una similitud entre el pueblo de Israel, literal, con el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, y también es una lección aplicable para nosotros. Y vemos aquí entonces de que estos acontecimientos que se dan en ese lugar donde se multiplican los panes y los peces nos lleva a otro punto muy interesante. Y este punto interesante es en cuanto a que Jesús va a pronunciar una de sus mayores prédicas de gran impacto, que cambió el panorama o la vista de las personas en ese momento. Vamos a la siguiente parte del estudio para que podamos observar un poco más de cerca qué fue lo que Jesús dijo y que llevó a que la cosmovisión de las personas cambiara en esos momentos, y cómo eso transformó el panorama de muchas personas. Muchas personas estaban esperando de que Jesús fuera aquel profeta que todos estaban esperando. Vámonos al libro de Deuteronomio en el capítulo 18. Hay una declaración muy particular en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, y que se relacionaría especialmente con la venida del Mesías. Y esta declaración es la conexión de lo que vamos a decir a continuación. Dice el versículo 15 de Deuteronomio 18, dice: un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. ¿Y qué es de particular
de que Dios levantará un profeta en medio de ustedes, así como yo hice en Moisés, levantará un profeta. A él oiréis. Si el pueblo de Israel siempre tuvo profetas. Noten de que este no era cualquier profeta que iba a venir. Si nosotros regresamos a San Juan capítulo 6, el versículo 14, dice la última parte: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. La gente se quedó asombrada por ese gran milagro que había acontecido. ¿Te imaginas tú de que tú estés en una situación en la que no sabes cómo resolver, sin embargo ves que te llega una solución de parte de alguien así, que te puede resolver todo lo que tengas? Tú te vas a quedar admirado, vas a decir, wow, ¿esto qué es? Es un gran prodigio, esta persona algo quiere de mí o qué será. Entonces nosotros vemos aquí de que no pasó lo contrario aquí. Aquí vemos de que lo que Jesús hizo llama la atención de las personas. No todos los días aparece alguien que te vaya a multiplicar el súper, que te vaya a pagar todas tus tarjetas de crédito, que te vaya a saldar las demás deudas que tengas pendientes. O sea, a mí me parece una persona que me va a resolver todo. Créeme que yo indago y pregunto, ¿verdad? Esto no es así por así, ¿verdad? Pero aquí vemos de que más allá de las indagaciones, esta gente dice, este es verdaderamente el profeta que debe venir. Estas personas no eran ignorantes de lo que era el Mesías. En el tiempo de ellos estaban esperando que un gran Mesías viniese, que los liberase del yugo romano. Y entonces las expectativas de ellos eran en un sentido político. Ellos veían un Mesías que los libraría de la opresión. Mas ellos no habían comprendido el mensaje. En San Juan capítulo 1, verso 18 dice que a los suyos vino y no le conocieron. Entonces, como no le conocieron, ellos no entendieron tampoco. Y nosotros podemos estar en la misma situación en la que conocemos las escrituras, podemos saber las profecías, podemos tener conocimiento de lo que Dios nos quiere decir, pero muchas veces no hemos conocido, no hemos entendido, no hemos incluso comprendido. Y entonces llama la atención que Jesús, él, más adelante nos dice el relato, en los versículos 22 en adelante, nos habla de que Jesús se retira lejanamente. Y cuando él se retira lejanamente, porque dice que lo querían hacer rey, ¿sí? Entonces, Jesús luego vuelve a aparecer a sus discípulos. Los discípulos entonces temen porque lo ven en medio del agua caminando, pensando que era un fantasma, y resulta que Jesús dice, no, soy yo, no teman. Entonces, pero note que hay una parte aquí que Jesús lo señala en el versículo 26. Cuando la gente le dice, maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Le dice Jesús, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Esta gente estaba en busca de milagros. Y nosotros buscamos a un Dios milagrero, un Dios que quiera, según nuestra perspectiva, resolvernos en el instante con una varita mágica. ¿Será que nosotros somos cristianos que buscamos soluciones prácticas? Dios resuelve, hazme esto. Como si nosotros pudiéramos manejar a Dios como un títere. Pero noten de que Jesús más adelante, en otro episodio, no en este contexto, sino más adelante, con los dirigentes judíos, va a proclamar que esta frase, y que la encontramos aquí en el capítulo 6, él se presenta como el gran yo soy. Y esta frase de yo soy el que soy, la encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando Moisés escucha ese nombre, que
lo más cercano en sonido, que es la palabra Yahvé, que al español se traduce como Jehová, y que está compuesto de 4 letras. El término no era ajeno a ellos. Entonces aquí vemos de que como no era ajeno a ellos, Jesús ahora expresa, después de, digamos que este pequeño llamado de atención, ustedes me están buscando no por las señales, sino porque quieren seguirse satisfaciendo. Ahora entonces vienen aquí algunas preguntas que le hacen en cuanto a las señales, y ahora Jesús empieza a narrar un episodio que no era ajeno a ellos, y es la multiplicación en el desierto del pan, en este caso lo que era el maná. Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy ese maná, el pan que descendió del cielo, yo lo soy. Y yo dice el versículo 35, yo soy el pan de vida. Vamos a encontrar otras declaraciones como en Juan 8:12, que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, en el capítulo 10 de Juan, yo soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. O sea, vamos a encontrar de que Jesús es el gran yo soy, Jesús es el todo del ser humano. Por eso es que el versículo de referencia dice en Juan 11, versos 25 y 26, Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Jesús llega para darnos la esperanza. Jesús llega para darnos consolación. Jesús llega porque Él desea restaurarnos. La gran pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros es: ¿y ustedes también piensan irse? Porque cuando Él ahora dice que tienen que comer su carne y beber su sangre, no en un sentido literal de que hablemos de canibalismo, o no que Jesús esté situado en una hostia literalmente, como se ha enseñado en otras confesiones religiosas, sino que Jesús nos dice en el versículo 63, que realmente el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Nosotros vemos aquí de que Jesús nos está llevando a que más allá de lo material, nosotros podamos tener una visión más hacia lo espiritual. Cuando nosotros vemos de cerca el reino de Dios y su justicia, las cosas van a cobrar sentido. Las cosas materiales van a pasar a un segundo plano y no le daremos prioridad, es decir, no estaremos dando el primer lugar a las cosas materiales porque ya hemos buscado la fuente de lo material, que en este caso es Dios. Entonces mira lo que dice el libro Deseo a todas las gentes. Quiero compartir esta pequeña cita. En la página 355 dice: con corazón desconforme preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó frutos según su especie, incomprensión y diserción. El resultado final de nosotros priorizar nuestro ego, de priorizar nuestras comodidades y no darle el primer lugar a Dios, y de dudar incluso lo que Dios nos habla en su palabra, va a ser eso: llevarnos a la diserción, a la incredulidad, a formular nuestras propias teorías. Hoy Dios nos invita en su palabra a que nosotros podamos entender de que lejos de Él no podemos ser nada, únicamente unidos a la fuente de la vida que es Jesús. Diremos como el apóstol Pedro: ¿y a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Otra señal que nos narra el Evangelio de Juan es en cuanto a la curación del ciego.
Pero este ciego en particular que vamos a estar viendo rápidamente es un ciego que dice que era de nacimiento. Y esto está registrado en San Juan capítulo 9. Te invito a que lo leas también porque es un capítulo bastante extenso. Yo solamente voy a tomar referencias. Es un capítulo de cuenta de 41 versículos. Yo solamente me basaré en unos cuantos versículos. Pero te puedo mencionar el contexto de esta situación. Encontramos de que este ciego, como lo digo, es de nacimiento. Muchos, incluso hasta los discípulos, empezaron a cuestionar al maestro de que si este hombre había pecado o los padres habían pecado y será que por este motivo él nació así. Pero note que Jesús nunca se queda en la parte del qué o el por qué. Y es una parte que a mí me llama mucho la atención. Dios nunca nos llama a que nosotros nos preguntemos por qué esto o aquello. Dios nos llama a que nosotros digamos, ¿para qué, Señor, quieres que esto pase? No por qué, sino porque el por qué nos lleva a muchas veces cuestionarnos, indagar cosas que al final no tienen una edificación en nuestras vidas. He tenido yo que pasar muchas situaciones que me han llevado a preguntarme para qué. Y créanme que cuando he aprendido a ver el para qué, he podido también entender que Dios tiene un propósito en ese supuesto por qué. El versículo 4 dice del capítulo 9, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Verso 5, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí hay algo interesante que yo puedo ver, y es que Jesús dice, en otras palabras, lo más importante es que mientras yo esté en este mundo pueda hacer las obras que el Padre me ha enviado a hacer. Y luego dice que Jesús se detiene, se agacha, hace el lodo, escupe, hace el lodo y se lo pone o se lo unta a este ciego en el párpado. Entonces le dice, ve allá al estanque de Siloé, que significa el enviado, y lávate. Entonces vemos que este hombre procede con fe. Imagínate, él no había visto nunca nada. Y cuando yo leo esta historia yo me quedo pensando, pero si este hombre no, ¿cómo hizo para llegar hasta allá? Las personas cuando tienen una discapacidad, en este caso de motivo físico, desarrollan habilidades que tú y yo que estamos sanos no tenemos, pero que ellos sí tienen. La Biblia no registra exactamente de qué forma llegó. Lo que sí es cierto es que la fe lo llevó ahí allá a la Barça. Y nosotros muchas veces nos quedamos allí en ese por qué. Nota que Jesús no le hace la pregunta al ciego de que quieres que te sane, simplemente se detiene, hace el lodo y se lo pone allí a este ciego. Y ahora el ciego va y se lava. Muchas veces Dios también se detiene y reflexiona contigo para que tú vayas y procedas. Y algunas veces nosotros corremos el riesgo de quedarnos en la oscuridad cuando de forma obstinada no queremos ver el poder de Jesús actuando. Hay muchas personas que se llegan a preguntar, ¿por qué si yo soy cristiano no tendré una mejor situación financiera? ¿Por qué si yo soy cristiano tuve que perder a mi esposo o a mi esposa? ¿Por qué si yo soy cristiano mis hijos están fuera de la iglesia? ¿Por qué si yo soy cristiano estoy enfermo como estoy? Y no nos ponemos a reflexionar el para qué de esta situación. Sabes que la palabra Siloé, que es enviado, lleva una connotación para nosotros hoy. Jesús nos ha enviado no a que digamos el porqué de las cosas. Jesús nos ha enviado para que digamos la razón de las cosas. Si dejamos que Jesús nos sane, lo reconoceremos como el Hijo de Dios y el único digno de adoración. El relato continúa diciendo de que los líderes empiezan a indagar y entonces
empieza un cuestionario que está en el versículo 13 al versículo 34. Empiezan a cuestionar lo que Jesús hizo. Entonces muchas veces nos encontramos situaciones en las cuales cuando sucede un gran acontecimiento en la vida de una persona, en vez de nosotros alegrarnos de ese bien que le ha sucedido a la persona, muchas veces llegamos a preguntarnos cosas o indagar más allá, y realmente eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a que en vez de buscar el porqué de las cosas, podamos ser agentes portadores de buenas noticias. Este gran milagro que sucedió pudo haber sido una gran oportunidad para que los líderes religiosos se terminaran de convencer de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. La historia entonces de este ciego nos enseña de que Jesús puede hacer grandes cosas aun cuando son poco creíbles dentro de nuestras posibilidades. Mira que el libro desea a toda la gente, y voy a compartir esta cita que está en la página 763. Nota lo que dice aquí en cuanto a lo que Jesús está tan dispuesto a hacer con nosotros. Jesús está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Hemos sido llamados a ser portadores de buenas noticias. Pero para eso es importante, apreciado oyente, de que usted primeramente se relacione con Jesús, que permita que Jesús pueda abrir sus ojos. Jesús hizo una sanación física. Jesús hizo una sanación también que trascendió lo físico. Pues vemos aquí de que este ciego ahora le dice a estos líderes que si un hombre no fuese de Dios, Dios entonces no lo oyera, pero que este hombre realmente era sin pecado y que este hombre, cual no sabía ni cómo se llamaba, que era Jesús, realmente provenía de Dios. Y esto hizo que los líderes se molestaran en gran manera, al punto que lo expulsaron. Cuando nosotros nos encontramos con la verdad puede llegar a incomodar, pero da a nosotros decidir si vivimos en esa verdad o si simplemente decidimos abandonarla. Por eso Jesús mencionó en el versículo 41, Él cierra diciendo: si fueras ciegos no tendrías pecado. En otras palabras, si ustedes no conocieran la verdad, pues se les puede pasar por alto. Sin embargo dice, ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece, porque ellos le dicen, ahora tú nos dices que somos ciegos. Otras para nosotros vemos, nosotros no somos ciegos. Es una forma como de decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero no me digas. Entonces nosotros decidimos qué decisión vamos a tomar en la vida. Si vamos a permanecer de parte de lo que es contrario a lo que Dios nos pide, o si simplemente decimos, Señor, aquí estoy tal como soy. Ayúdame a vencer cada día con tu ayuda y a ser un ejemplo para las demás personas que aún no te conocen, que puedan reconocer en mí, a través de lo que hago, a un Jesús que aún está vivo, un Jesús que puede hacer grandes cosas por medio de mí. Déjate usar por el Espíritu del Señor. Deja que la presencia del Señor more en tu corazón y verás las grandes cosas que se obrarán en el nombre de Jesús. Y entonces es allí donde vemos en el versículo 25 y 26, que es nuestro versículo de base de esta lección, cuando Marta le dice a Jesús, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Jesús ahora contesta de una forma tan dulce y afirmativa también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Basta solamente con reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino para darnos vida eterna. Esa es la gran razón por la cual yo predico a través de estos videos sobre Jesús,
Porque ese Jesús que resucitó de entre los muertos, ese Jesús que hizo grandes cosas por nosotros, ese Jesús que dio su vida por ti y por mí, es el mismo Jesús que ha sido capaz de ir restaurando mi vida, que ha sido capaz de ayudarme a enfrentar grandes dificultades. El Jesús que ha podido hacer grandes cosas en mí. Dice que quienes duermen en Cristo serán despertados en una fracción de segundo en ocasión de la resurrección. Jesús se refiere en el versículo del capítulo 11, versículo, les indico cuál es el versículo, 12, versículo 11, perdón. Dijo esto, o sea, Jesús, dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos responden pensando de que bueno, lo va a sanar, lo va a despertar y lo va a sanar. Pero dice que Jesús hablaba de el despertar, es decir, del reposar, disculpen, del sueño, versículo 13. En Jesús todo es distinto. En Jesús tenemos que lo que humanamente es imposible ver, para Jesús es algo transitorio. No hay ningún problema que Jesús no pueda resolver. Yo creo que en otros videos les he dicho a ustedes en cuanto a la situación de mi tío, de cuando él falleció, y que lo único que me daba consuelo en medio de lágrimas mientras cantaba, cuando hacía mis devocionales, era esa esperanza, y es esa esperanza de que hay un Dios que está en los cielos, que es capaz de consolarnos. Y aparte de eso, que pude tener la certeza que Él aceptó a Jesús en su lecho de muerte y que fue ungido también. Entonces eso a mí me da ese consuelo de saber de que mi tío va a estar entre esas personas que van a recibir al Señor Jesús cuando Él venga en su segunda venida. Otro punto que quiero mencionar antes de concluir es que el retraso de Jesús solo contribuyó a que el milagro que siguió fuera aún más asombroso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús es la vida misma. Él es el dador de la vida. Dice el deseo de todas las gentes en la página 501 lo siguiente: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. No hay dónde ir, no hay hacia dónde ir. Únicamente, si usted se aferra a las promesas del Señor, grandes cosas van a pasar. Hoy te invito a que aceptes la verdadera fuente de vida eterna, que aceptes el 100% ese regalo maravilloso que Dios te ha dado a través de su Hijo. Hoy el Señor nos invita a que le demos cabida a nuestras vidas, porque Él es el único que puede suplir nuestras necesidades materiales, tal como lo hizo en la multiplicación de los panes y los peces. Pero que esa multiplicación material venga acompañada de un fortalecimiento espiritual. También el Señor nos invita a que abramos nuestros ojos de la fe, que aprendamos a ser portadores de noticias que sean de esperanza hacia los demás, y también que en medio del problema aún mayor, incluyendo la muerte, tengamos esa certeza que Jesús es capaz de solucionar cada una de las situaciones aún más complejas en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga cada día, que podamos encontrar la paz verdadera que únicamente Él puede dar en nuestros corazones. Vamos a orar antes de concluir este estudio. Acompáñame ahí donde te encuentras. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias por esta hermosa lección que hemos aprendido, de que Jesús es la fuente de todo, que a través de Él tenemos vida eterna, hay esperanza en Él. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Guárdanos siempre en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, apreciado amigo. Te invito a otro estudio posteriormente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi mayor anhelo y deseo. Bendiciones.